Vamos a orar para entrar en la presencia del Señor y ya estábamos, ¿verdad? Desde que llegamos y desde que estamos en casa, pero para estudiar un poco su palabra y que el Señor trabaje en nuestros corazones. Así es que por ahí en su lugar cierre sus ojos, en su casa cierren sus ojitos y vamos a orar y a decirle al Señor que tome nuestra vida y nuestro corazón. Señor, hoy te damos gracias, mi Dios, por tu amor, por tu misericordia, Padre, porque sabemos que es nueva cada mañana. Y hoy, Dios, queremos agradecerte, Padre, el hecho de poder estar aquí buscando tu rostro, buscando tu presencia. Hoy queremos, Padre, alabarte, glorificarte y queremos, Padre bendito, escuchar tu palabra y algo que provenga de ti, Señor, que hables a nuestro corazón, que nuestro espíritu, Señor, se conmueva, mi Dios, que nuestro espíritu, Señor, sea, mi Dios, tocado por tu presencia y por tu Espíritu Santo, Señor. Hoy nos queremos poner en tus manos, Señor. Toca nuestra mente, nuestro corazón, Señor, y que tu palabra, Padre, quede grabada en nuestro corazón para que traiga el fruto, Señor, que tú ya has propuesto en nuestra vida. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ay, se siente raro porque no traer aquí el micrófono, como que por ahí drenabas todos los nervios y ahora no traigo nada. Pero bueno, entonces vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, en el libro de Nehemías. Nehemías capítulo 1. El libro es uno de mis favoritos. Casi muchos de los libros del Antiguo Testamento me encantan. Todo lo que es el Antiguo Testamento me fascina. Soy fan del Antiguo Testamento, definitivamente. Me encanta leerlo, me encanta ver la obra de Dios desde antes de que Jesús estuviera aquí, cómo Dios va llevando para introducirnos como pueblo. Entonces me fascina, no saben la emoción que es para mí leer el Antiguo Testamento. Pero bueno, hoy vamos a entrar en el tema de Nehemías y vamos a leer el capítulo 1 completito, lo vamos a leer. Síganme por ahí con su Biblia y dice así. Ay Dios, no traigo los lentes. David, si me pudieras pasar mis lentes, deben de estar en mi bolsa. Gracias. Dice así la palabra del Señor. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos, que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os disiparé por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre,
concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Hoy vamos a analizar un poquito este tema de Nehemías 1, del capítulo 1, pero para llegar a entender lo que estaba pasando con Nehemías y la forma en que Nehemías está orando, hay que tener un poquito el contexto de lo que pasa atrás o de lo que pasó en años atrás. Y lo voy a hacer así como que a grandes rasgos. A lo mejor me voy a regresar mucho, pero como les digo, a mí me encanta el Antiguo Testamento y si por mí fuera veía todo paso por paso. Pero bueno, recordemos que el pueblo sale de Egipto, ¿verdad? ¿Sale con quién? Con Moisés. Ahí se establece la nación de Israel. Realmente Moisés empieza a darles forma, a decirles, ya no son esclavos, quiten esa mentalidad de esclavitud, y los trae por el desierto 40 años, porque Dios le dijo que los tenía que llevar a una tierra prometida. Sin embargo, Moisés no entra a la tierra prometida, y quien los mete a la tierra prometida es Josué, ¿verdad? Entonces entran con Josué. A Josué le toca otra parte de esta historia del pueblo, que es darles la tierra, repartir la tierra, conquistarla y repartir la tierra. Entonces Josué les da a cada uno lo que le toca, el pedazo, la porción de tierra que le toca, y continúa el pueblo formándose como nación. Después viene un periodo un poco ahí complejo, pero bueno, al final de cuentas llegamos después de muchos años, llegamos a la monarquía, donde el pueblo quiere un monarca. Entra Saúl, sabemos lo que pasa con Saúl. Saúl es quitado como rey y viene David. David le da más forma a la nación, conquista, es un buen rey, es el mejor rey para los judíos. Y después de David viene, ¿quién viene? ¿Alguien se acuerda? ¿No se acuerdan? Salomón, viene Salomón, que es obviamente hijo de David, y el reino prospera. Sabemos toda la historia de Salomón, cómo fue un hombre sabio, cómo Dios lo prosperó. Pero aquí, después, cuando Salomón ya muere, le deja el reino a su hijo, y aquí empiezan los problemas. Hasta Salomón todo estaba tranquilo en la nación. Con Salomón se divide el reino, y tenemos el reino del norte, el reino del sur. Entonces, estos reyes que estaban peleando por las tierras y tenían esta división de que no, nosotros somos, no nosotros, trae muchas consecuencias para la nación, para los israelitas o para los hebreos. Y una de las consecuencias es la cautividad. Viene la invasión de un pueblo que no es judío, que no alaban y no glorifican a Dios, y destruye un reino, y después, con el tiempo, destruye el siguiente reino. Entonces aquí es donde estamos parados, en esta parte. ¿Por qué? Porque Nehemías, cuando vienen los babilonios y destruyen Israel, destruyen la ciudad de Jerusalén completamente, y la dejan destruida, el gran templo de Salomón destruido, y se llevan cautivos a los israelitas, se los llevan obviamente a Babilonia, se llevan a los príncipes o a las mejores, no a las mejores familias, sino como a los, ¿cómo se le podría decir? Como a la gente más importante del gobierno de Israel. Se los llevan cautivos y los llevan ante la presencia del rey de Babilonia. Creo que veo más sin los lentes que con los lentes. Entonces, aquí es donde estamos parados en este tiempo de cautividad, en donde entran muchos personajes como Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Recuerdan esas historias? Donde ellos están cautivos, ellos quieren seguir buscando de Dios, se plantan en su fe, Dios los prospera, y el rey les da puestos importantes. Y aquí entra también
Esther, que viene a ser reina en un país o en un imperio extranjero que no es el hebreo. Sin embargo, Dios les da puestos de importancia a los hebreos dentro de un imperio que no es el suyo. Y aquí es donde estamos situados, en esta parte del tiempo donde los israelitas están 70 años cautivos y por fin les dicen, bueno, el que quiera puede regresar a su tierra, a su pueblo. Y eran, no sé, alrededor, creo que leí por ahí como 2 millones de personas, pero no regresan. Ellos deciden no regresar y solamente regresan alrededor de 50,000 a lo que es la tierra que Dios les había dado. Y regresan, obviamente regresan a una tierra que estaba desolada, porque recordemos que ellos mismos, el imperio persa, la había destruido. Así es que aquí es donde estamos situados, en esta parte. Antes de Nehemías está el libro de Esdras, que nos va a relatar esta parte del regreso de los que estaban cautivos en el imperio y cómo empiezan a formarse, y Zorobabel se dedica a querer levantar el templo y querer organizar un poco al pueblo. Y aquí empieza Nehemías. Nehemías empieza en esta parte en donde él sabe que hay gente que ya regresó a la ciudad, que hay gente que ya está de nuevo en Jerusalén. Y aquí empieza Nehemías. Nehemías inicia en esta parte de la historia, nace en un periodo de exilio, porque él realmente nace en el exilio, no nace en la tierra prometida, en Jerusalén. Él no nace ahí, él nace en el imperio persa. Tanto así es su familia importante, él era parte importante dentro de la seguridad del rey. Él era el copero del rey. Y nosotros suponemos que la familia de Nehemías fue de las que no quiso regresar. ¿Por qué? Porque él seguía trabajando para el rey con un puesto importante. Era el copero. ¿Quién era el copero? Bueno, el copero es la persona, yo diría que en aquel tiempo es de las personas de más confianza del rey. ¿Por qué? Porque la vida del rey dependía del copero. El copero lo que hacía era probar el alimento, tanto la comida como la bebida que tomaba el rey, porque en aquella época sabemos que si tú matabas al rey, el imperio era prácticamente todo un desorden y cualquiera podía de nuevo tomarlo. Así es que el rey siempre estaba en peligro de muerte, siempre estaba con esta probabilidad de que lo asesinaran, y una de las formas de asesinar al rey más rápida era envenenándolo. Así es que el copero era lo que hacía, su trabajo era probar la comida que iba a comer el rey, tomar el vino que comía el rey, y si él moría, entonces el rey no lo tomaba, y si no, entonces podía comerlo. Así es que Nehemías era una persona de suma confianza para el rey, porque si el copero lo traicionaba, pues obviamente se moría, ¿no? Entonces Nehemías era una persona que estaba cerca del rey. Era el copero. En el capítulo 2, por ahí creo que es el primer versículo, sí, nos menciona quién era este rey. Era el rey Artajerjes. El rey Artajerjes era con quien Nehemías estaba trabajando, y era a quien Nehemías se encargaba de cuidar. Nehemías, obviamente, en los primeros versículos que ya leímos, nos dice que él vivía en Susa. Este lugar era la capital de este reino. Obviamente como era la capital, era el lugar más fortificado, era el lugar más fuerte del reino, era el lugar con más prosperidad económica. No sé, como decir aquí la Ciudad de México o Monterrey podría ser también, pero bueno, Monterrey no es la sede del país, pero sí la Ciudad de México. Es como decir, en la Ciudad de México, donde todo, encuentras todo, donde ahí hay lo que más te puedas imaginar. Bueno, ahí vivía Nehemías. Nehemías tenía todo al alcance de su mano. Él no necesitaba absolutamente nada. Sin embargo, vemos en el versículo 2, que él le pregunta a una de las personas que regresan de un viaje que venía de Jerusalén. Persona se llama
Hanani o Anani, no sé realmente cómo lo pronuncian, generalmente la H suena como J, entonces digámosle Hanani. Y llegan algunas personas más con él y Nehemías se acerca y les pregunta, oye, ¿qué onda? ¿Cómo está ya el asunto? ¿Cómo está el pueblo? ¿Cómo está Jerusalén? ¿Cómo está la gente? Y obviamente Nehemías no necesitaba de nada de Jerusalén. Él tenía todo en Susa, él tenía todo en el lugar en donde estaba, tenía un puesto importante, no necesitaba absolutamente nada. Sin embargo, su cabeza, su pensamiento y su corazón estaban con el pueblo de Jerusalén. Aun cuando él no conocía la ciudad, él no vivía en la ciudad, él no nació en esa ciudad. Sin embargo, era un lugar en donde él sentía que pertenecía por ser judío. Es como, bueno, yo cuando estaba leyendo esto, yo pensaba, a mi mente venían las personas que están en Estados Unidos, por ejemplo. Yo tengo familia que está allá y que sus papás, obviamente mis tíos son mexicanos, pero mis primos son americanos. Ellos no nacieron en México, ellos viven en Estados Unidos, pero sin embargo siempre tienen ese deseo de regresar, ¿no? De venir. Tengo unos primos que son nacidos allá, que viven allá, pero cada fin de semana están en el pueblito de donde es mi mamá. ¿Por qué? Porque de ahí son sus papás, ambos. Y cada fin de semana están ahí. O sea, ellos no son mexicanos, no son de este lugar. Sin embargo, en su corazón siempre está ese deseo de regresar a sus raíces, al lugar donde sienten que pertenecen. Entonces, esto es lo que estaba pasando con Nehemías. Él quería saber cómo estaba la ciudad de Jerusalén, porque su mente y su corazón estaban en ese lugar, porque él sentía que era el lugar al que pertenecía. Así es que él le pregunta a estas personas qué estaba pasando con la ciudad, qué estaba pasando con el pueblo, pero lamentablemente la respuesta que él recibe no es la que él esperaba. Yo pienso que él esperaba que le dijeran, no hombre, están muy bien y la ciudad está creciendo y el Señor los está levantando. Yo no sé qué tantas cosas él pudo haber esperado, pero lo que sí sé es que no era la respuesta que esperaba. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver. Sin embargo, la respuesta que le dan, ¿sabes qué? Pues el pueblo está mal, el pueblo está destruido, no hay absolutamente nada, la gente es pobre, están los muros, están destruidos, la ciudad, toda la ciudad está completamente destrozada. Y obviamente de las cosas más importantes eran los muros de la ciudad. Desde el momento en que le dicen que los muros están destruidos, él sabe que todo está mal. ¿Por qué? Porque en aquella época, si una ciudad no tenía estos muros, estaba completamente desprotegida. Cualquier pueblo podía venir e invadirnos. Cualquier pueblo podía venir, tomar, robar sus cosas y llevárselas, y no había nada que los protegiera de los pueblos de alrededor ni de los conquistadores. ¿Por qué? Porque no tenían los muros que los protegían. Entonces Nehemías sabía que estaban mal, sabía que todavía no había una restauración, que cualquier cosa que ellos levantaran, por decir, si ellos decían, en Esdras vemos que Zorobabel empieza a trabajar con el templo, si ellos decían, ay, vamos a hacer el templo bien bonito, y mira, vamos a poner, por ejemplo, aquí que ya tenemos arbolito, ¿ya lo vieron? Está bien bonito, ¿eh? Vanessa y Dulce por ahí fueron las encargadas de decorarlo, les quedó hermoso. Ay, bueno, ahora vamos a poner el arbolito. Ya, de este lado, por ejemplo, aquí la cruz. Y vamos a ponerle las sillas, todas vamos a pintarlas de dorado. Y le vamos a poner oro por acá y oro por allá, como lo hacían los judíos. No podían hacerlo, ¿por qué? Porque no había muros. Cualquiera podía llegar y tomar el arbolito. Es como si aquí no tuviéramos alarma y no pusiéramos llave, no tuviéramos puertas ni ventanas. ¿Qué va a pasar? Que cualquier persona puede entrar, ay, me gusta este arbolito, me lo llevo para mi casa, y se lo lleva. Ay, me gustan las sillitas y me las llevo para mi casa. Y nadie podía hacer nada porque estaban a merced de toda la gente que estaba alrededor. Así es que esto era lo que las noticias que Nehemías recibe de cómo estaba el pueblo, de cómo estaba Jerusalén y de cómo estaba la situación en este lugar.
Y en el versículo 4 vemos por ahí que cuando Nehemías oye estas noticias, dice, ay, pues qué bueno que están así, pues échenle ganas, sigan trabajando, diles que les mando todo mi apoyo y que estén bien, que mejore su situación. ¿Esa es la actitud de Nehemías? No. En el versículo 4 vemos que Nehemías dice que fue tanto el dolor de estas palabras que le pudo en su corazón su patria, su pueblo, su gente, porque recordemos que no las conoce. Le pudo tanto que dice en el versículo 4, me senté y lloré. O sea, recibe las noticias, se sienta, llora, porque obviamente le dolió su corazón. Sin embargo, esta reacción que fue extrema en Nehemías, porque no tiene fuerzas en sus piernas, por eso se sentó, le llegó como una cubetada de agua fría y comienza Nehemías a llorar y dice que hace duelo, ¿sí? Porque le dolía lo que estaba pasando en Jerusalén. Pero fue tanto su dolor que no se quedó ahí, sino que dice que oró y ayunó. Dice, hice duelo por algunos días y ayuné y oré. La noticia fue fuerte, sí, lo derrumbó, lo sentó, pero se le pasó. No duró todo el día ahí sentado, ¿verdad? Llegó un momento en el que tuvo que levantarse, pero el dolor siguió en su corazón, que dice que él oró y ayunó. Dice, oré y ayuné. Nehemías no se la pasó quejándose, no dijo, ay, pobrecito de mi pueblo, está triste y qué va a pasar con ellos. Y anduvo llorando por las calles haciendo, como decimos, ¿cómo se dice? Haciendo su teatrito, llorando. No, él se levantó y dice que oró y ayunó. Pero me encanta lo que dice al último después de estas palabras, donde dice, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. No fui, Nehemías no fue y dijo, ay, a ver, déjame voy con el sacerdote para que oremos juntos por la nación y por Israel. No se fue con el rey directo en cuanto oyó la noticia y dijo, a ver, rey, es que fíjate que pasó esto. No hizo eso, dice que él oró y ayunó delante del rey, delante del Dios de los cielos, porque Nehemías sabía que era el único que podía ayudarlo. Nehemías es un hombre de fe, es un hombre con una sabiduría práctica, porque lo que sabía o lo que conocía de la historia del pueblo, él sabía que tenía que actuar. ¿Y cuál era la forma de actuar? Es ir y orar y buscar ¿a quién? Al único que podía hacer algo, que era Dios. Él sabía todo lo que había pasado con su pueblo, la pequeña historia o el pequeño recorrido que yo les hice ahorita a través de la historia del pueblo desde que salieron de Egipto. Eso Nehemías lo conocía. Nehemías sabía que los había sacado, que había abierto el Mar Rojo, que los había traído por el desierto y que les dio la tierra prometida. Y cada una de esas historias Nehemías las sabía. Y Nehemías hizo lo que sabía que era correcto, que era ir y orar delante de la presencia de Dios y decirle qué era lo que estaba pasando en su corazón. Nehemías lleva todo su dolor y todo ese estrés delante de la presencia de Dios. Yo creo que la mayoría de las veces cuando nosotros estamos estresados, lo primero que decimos, ay, bueno, me voy a salir a caminar porque ando bien estresado y necesito despejarme. Las que corren dicen, bueno, me voy a correr porque ahí sale todo el estrés. ¿A poco no hacemos eso? Digo, yo soy una de las que digo, no estoy estresada, digo, me voy a subir. A mí no me gusta ir a los parques, pero me gusta subirme a mi caminadora. Entonces digo, ay, me voy a subir a la caminadora. Tampoco crean que soy así como que muy fitness, pero sí me gusta subirme. Y como que siento que ahí saco el estrés y termino más relajada.
Creo que eso es lo normal que nosotros hacemos. O decimos, antes de toda esta pandemia, mi esposo y yo acostumbrábamos mucho ir al cine. ¿Por qué? Porque era una distracción para nosotros, porque nos sacaba del estrés, nos sacaba de toda la rutina que normalmente tenemos y disfrutábamos ir. Y creo que eso es algo que todos hacemos, les digo, yo misma lo hacía. Sin embargo, cuando tienes un problema fuerte, ese tipo de cosas no traen realmente un descanso a tu corazón. Puedes correr, te bajas de la caminadora o regresas del parque y ¿qué ocurre? Vuelves a lo mismo, ¿verdad? La cabeza vuelve a pensar, está pasando esto y está pasando esto y qué voy a hacer y cómo lo voy a resolver y tengo que hacer esto otro y empiezas a tu mente otra vez. Es momentáneo, ¿verdad? La distracción. Vas al cine y es lo mismo, es momentánea esa distracción. Pero cuando tú vas a la presencia de Dios, como lo estaba haciendo Nehemías, dejas todo tu estrés, toda tu carga la dejas ahí. Y dice, vamos por ahí, si tienen su Biblia abierta, en Isaías 40, versículo 31. Isaías 40, 31. Fíjense lo que nos dice este versículo. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como la de las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eso es lo que Dios nos da después de la oración. Cuando tú vas al Señor y dejas ahí tu carga, tu estrés, tu desesperación, esto es lo que ocurre. Viene entonces el Espíritu y te dice, descansa. Y no vuelves a acordarte de la situación. Algo que pasó conmigo hace unos meses atrás, casi a principio de año, era, es que sería muy largo, no lo voy a platicar todo, pero hace como 2 años más o menos, que pasamos por una situación muy compleja. Yo todos los días pensaba y no podía dormir y todos los días estaba mi cabeza embotada y yo le decía a mi esposo, es que no siento que no puedo ni siquiera orar. Le decía, yo siento que no paso del techo, me explico, me sentía encerrada, encapsulada y no podía pensar y no sabía qué era lo que Dios quería y no podía escuchar la voz de Dios. Al final de cuentas todo eso pasó, las cosas se tomaron su curso, su rumbo. Y ahora en principios de este año vuelve a suceder otra situación compleja que estremece mi vida de muchas maneras. Y yo, a diferencia de hace 2 años, dije, ¿sabes qué, Señor? Ya aprendí la lección, no me lo voy a quedar. Y fui, oré, y le dije, Señor, esto está pasando, está así. Y le dije todo lo que había en mi corazón. Ahora sí que con lujo de detalle. Y me levanté y dije, Señor, no voy a volver a acordarme de esto que te dije, ni de este problema, ni de esta situación. ¿Por qué? Porque la voy a dejar en tus manos. Te la voy a dar a ti, porque yo sé que tú puedes resolverla, porque yo no puedo. Entonces yo la solté. Y Dios sabe que yo dormía tranquilamente en mi cama durante muchos días, que pasaban cosas y para mí era como una película, pero yo estaba así como que, ay, no pasa nada. ¿Por qué? Porque yo ya lo había dejado en manos de Dios. Eso es parte de lo que hace Nehemías en esta oración. Él deja todas las cosas en manos de Dios. Y a partir de aquí, del versículo 5 en adelante, vamos a ver la oración de Nehemías. Cómo Nehemías ora y cómo su oración tiene una estructura que para mí me llama mucho la atención, porque recordemos que aquí estamos en el Antiguo Testamento y para que Jesús venga faltan todavía muchos años. Sin embargo, la oración que hace Nehemías tiene una estructura muy similar al Padre Nuestro. A lo mejor algún día podré hacer alguna predicación comparando las dos oraciones, pero ahorita lo que sí les voy a decir es que esta oración de Nehemías tenía una estructura y tenía 3 pasos que son muy importantes y que hoy vamos a resaltar un poquito. El primero era la adoración.
Nehemías llega delante de la presencia de Dios y empieza a orar, y comienza ahí el versículo diciendo: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos. Nehemías comienza su oración diciendo: te ruego. ¿Qué es rogar? Si ustedes lo consultan en el diccionario, ustedes se van a dar cuenta que es pedir algo con humildad o favor con humildad, pedir algo de alguien con humildad. Entonces, Nehemías venía con esta humildad y comienza diciendo que hay, y entendiendo que hay alguien más grande que él, diciéndole que hay un Dios que está en el cielo y que él tiene más poder que Nehemías. Entonces le dice, viene con humildad delante de la presencia de Dios. Recordemos que él sabía cómo comportarse delante de un rey. Él era el copero del rey. Él tenía que llegar delante del rey con una actitud humilde, con una actitud de servicio, porque estaba al servicio del rey. Entonces él sabía lo que tenía que hacer delante de Dios, reconocer que Dios era más que él, y llega con esta humildad diciéndole: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos. Y Nehemías continúa con esta parte de la adoración y le dice: fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia de los que aman y guarda sus mandamientos. Con toda esta humildad que Nehemías tenía delante de Dios, comienza a adorar y a reconocer quién era Dios. Eres el Dios fuerte. Recordemos que quién era Jehová para los judíos. Era el león de la tribu de Judá. Era el que peleaba por el pueblo. Entonces Nehemías sabía que era un Dios fuerte, que no le estaba hablando a cualquier Dios de los persas, sino que le estaba hablando al Rey de los cielos. Y le dice: eres un Dios fuerte, eres un Dios grande, eres temible, porque él sabía todas las historias que venían detrás de su pueblo, cómo había sacado de cada problema, de cada pleito o de cada batalla que tenían los judíos, cómo había sacado a David de tantas situaciones. Entonces sabía la magnitud y la clase de Dios que él tenía. Así es que le dice: eres un Dios fuerte, eres un Dios grande, eres un Dios temible, eres un Dios de pactos. Porque él sabía del pacto que había hecho con del pacto que había hecho con Moisés. Entonces sabía, pues sí, también con Abraham, ¿verdad? También era parte de la historia. Entonces Nehemías sabía a quién le estaba hablando y comienza a adorar a este Dios. Comienza a decirle: tú eres grande, tú eres fuerte, eres un Dios que está atento, eres un Dios que tiene en sus manos, dice que guardas el pacto de aquellos que te aman. Entonces Nehemías estaba adorando a Dios. Obviamente estaba desesperado por la situación que él tenía, y él pudo haberse brincado todo esto y haber sido directo: a ver, Dios, entiende, mira lo que está pasando, mira la situación de mi pueblo. Él se pudo haber ido directo, pudo haberse ido directo a lo que va. Sin embargo, no lo hace. Nehemías con humildad se presenta delante de Dios, comienza a adorar a Dios, comienza a alabarlo antes de decirle lo que necesita. Y después de que Nehemías hace esto, viene entonces una parte que nosotros, yo creo que omitimos mucho cada vez que oramos. No sé ustedes, pero al menos yo sí la omito mucho. Siempre que oro es: ay, Señor, eres bueno, tu misericordia es grande, y lo alabo y todo lo que ustedes quieran, y luego voy directo a mi petición. Ay, Señor, mira, te pido, porque las peticiones de la iglesia son largas, ¿verdad? Mira, esto y esto acá y esto allá, y le empiezo a decir al Señor todas mis peticiones. Pero al menos yo, no sé ustedes, pero al menos yo generalmente me brinco a esta parte que hace Nehemías, que es la confesión. Nehemías empieza a confesar su pecado. Ya reconocí que tú eres Dios, ya reconocí quién eres tú, pero ahora tengo que decirte quién soy yo. Y le dice, versículo 6: esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que ahora está delante de ti de día y de noche por los hijos de Israel,
dice, y confesó los pecados ¿de quién? De los hijos de Israel, porque él iba a pedir por el pueblo, de los hijos de Israel, y dijo, ay, mira, Señor, yo sé que mi pueblo ha pecado mucho, yo sé que mi pueblo te ha desobedecido porque tú nos diste unos mandamientos y no los hemos seguido. Y hasta ahí llegó Nehemías. Hasta ahí dijo, bueno, ya, ahora sí, Señor, esta es la petición. No. Nehemías no solamente confiesa los pecados del pueblo, sino que le dice, ahí más abajito, de los hijos de Israel, que hemos cometido contra ti. No dice que han cometido contra ti. No dice, ay, Señor, mi pueblo ha pecado. Acuérdate que yo ya no soy de ese pueblo, yo estoy acá en Persia. No. Le dice que hemos pecado. Él se vuelve parte de la comunidad. Y le dice que hemos pecado, y no todavía no se queda ahí Nehemías. Y le dice, sí, yo y la casa de mi padre. Se incluye. Dice, yo también he pecado delante de ti. Yo también he sido partícipe del pecado del pueblo, porque yo también lo he hecho. Entonces Nehemías comienza también incluyéndose en esta confesión de decir, ¿quién soy? Soy un hombre que ha pecado. Soy un hombre que ha hecho lo malo delante de tus ojos. Soy un hombre que no ha cumplido tus estatutos, ni ha guardado tus mandamientos. Eso es lo que está haciendo Nehemías. Y esta es la parte que yo les digo que generalmente nosotros nos brincamos. Cuando tú estás orando en casa, ¿cómo oras? Dices, sí, Señor, como decía David, contra ti solo he pecado. Así decimos. Yo creo que no. Yo creo que la mayoría nos brincamos esa parte porque decimos, es que ya Jesús me perdonó, ya no tengo por qué pedir perdón por mis pecados, ¿verdad? Y es cierto, Jesús ya nos perdonó, la gracia es infinita y cualquier pecado que tú hayas cometido, la gracia de Jesús que Él nos otorgó en la cruz es suficiente para perdonar cualquier pecado que tú hayas cometido. Sin embargo, a Dios le gusta que nosotros le digamos quiénes somos. ¿Y quiénes somos? Somos pecadores delante de su presencia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pecamos, cuando nosotros estamos fuera de la gracia, que estamos fuera de Cristo, pecamos y pecamos y pecamos. Cuando venimos a Cristo, Él nos perdona, sí, pero igual seguimos pecando. Es por la gracia de Jesús que podemos entrar ante el trono y que podemos decirle, Señor, estoy delante de tu presencia y tu misericordia es infinita. Entonces nosotros seguimos pecando y seguimos cometiendo este tipo de situaciones. Tanto Nehemías como David cuando oraba sabían esta situación, porque ellos no se comparaban con los demás. Nehemías no decía, bueno, yo, Señor, te pido por esto, yo no soy tan pecador, mira, yo no digo tantas mentiras como Panchito que está acá de este lado, o como Pedrito que se fue para allá, o como, no sé, cualquier otra persona. No se comparaba con las personas que estaban a su lado, se comparaba con Dios y con la santidad de Dios. Entonces él sabía que era pecador. Así como David decía cuando, en el Salmo 51:4, cuando él peca con Betsabé, él le dice a Dios, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Por qué lo hacía David? Porque sabía que él no tenía la santidad que Dios necesitaba de él. Entonces, cuando tú te comparas con los que están a tu alrededor, no te sientes tan pecador y no te sientes tan malo. Pero cuando te comparas con la santidad de Dios, entonces es cuando sabes el peso de lo que has hecho. Yo no sé qué hayamos hecho cada uno de nosotros, pero ahí es cuando tú dices, caray, híjole, si yo me comparo con Dios, me voy a dar cuenta que sí soy pecadora y que no soy tan buena como yo creía, ¿no? Entonces, esto es de las cosas que hace Nehemías en este versículo, que empieza a confesar sus pecados y que empieza a decirle, no solamente mi pueblo ha pecado, sino que yo también he pecado delante de ti.
Y entonces, ya después de haber dicho, después de que Nehemías adora a Dios, reconoce a Dios y ahora confiesa quién era él, que era un pecador, ahora sí viene la petición. Y empieza Nehemías a partir del versículo siguiente, empieza a hablar y a decir qué es lo que él necesita de Dios. Y le dice en el versículo 8, le dice: acuérdate ahora de las palabras que diste a Moisés, tu siervo. Y le empieza a decir Nehemías a Dios: acuérdate, Dios hace o recalca las promesas de Dios para el pueblo de Israel y le dice: acuérdate, Jehová, que tú hiciste una promesa a Moisés y a esta nación, y te pido que hoy la cumplas. ¿Qué es lo que está haciendo Nehemías? Nehemías está citando Levítico, el libro de Levítico, capítulo 26, versículo 33. Ahí Nehemías está citando la escritura y le está diciendo: acuérdate de esta promesa, donde tú dijiste que éramos una nación y que éramos tuya y que éramos parte de ti. Y le dice, el versículo 26, 33 dice: a ustedes, sin embargo, los esparciré entre las naciones y les enviaré la espada en pos de ustedes, y su tierra será asolada y sus palabras quedarán en ruina. Dios le está recordando, bueno, aquí no es una promesa, pero aquí es, Nehemías le está recordando a Dios lo que él dijo, sus palabras. Yo sé que lo que está ocurriendo ahorita en mi pueblo es parte de una consecuencia. Eso es lo que le está diciendo Nehemías. Porque tú dijiste que si nosotros pecábamos, entonces nosotros íbamos a ser esparcidos y que nos ibas a esparcir por toda la tierra y que la espada iba a estar siempre en pos de nosotros. Entonces le está diciendo: yo sé que esto lo dijiste, Dios, sé que esto es consecuencia de una desobediencia. Sin embargo, más adelante vemos cómo Dios le dice, pero también, como Nehemías, le dice: pero también sé que tú dijiste que si nosotros nos arrepentíamos y tú nos ibas a perdonar y nos ibas a traer de donde quiera que estuviéramos. Eso lo vamos a ver en Deuteronomio 30, del 1 al 5, ustedes pueden por ahí leerlo en casa, Deuteronomio 30 del 1 al 5, en donde Dios le dice: bueno, si tú pecas y si tú haces todo esto, bueno, de donde yo te esparcí por la consecuencia de tu pecado, tú te arrepientes y buscas a Dios con todo tu corazón, entonces te voy a traer de allá y te voy a volver a juntar y te voy a volver a tomar como mi pueblo. Entonces Nehemías le está recordando esta parte a Dios y le está diciendo: acuérdate que sí nos dijiste que si desobedecíamos iba a venir mal, pero también nos dijiste que si nos arrepentíamos íbamos a ser tu pueblo. Esto es lo que Nehemías le está diciendo en este versículo, en esta parte del 8 al 11, le está diciendo: yo sé que la destrucción que tiene Jerusalén ahorita en este momento es parte de nuestra propia desobediencia. Es la condición que tenemos por haberte desobedecido. Pero también, Señor, entiendo lo que dice Deuteronomio 3, que le dice: entonces el Señor tu Dios te hará volver de tu cautividad y tendrá compasión de ti y te recogerá de nuevo de entre todos los pueblos a donde el Señor tu Dios te haya dispersado. De todo lugar en donde dice Dios te haya dispersado, de allá te va a traer. Entonces Nehemías le está recordando eso a Dios. Le está diciendo: recuerda lo que tú dijiste, Dios. Son tus promesas, son tus palabras, no son las mías. No es que yo te esté diciendo: ay Dios, yo quiero esto porque estoy aferrada a que quiero este dulce. No. Nehemías le está diciendo: son tus palabras, Dios. Tú lo prometiste. Le está recordando sus promesas. Y entonces le dice: te ruego, oh Jehová, que esté tu oído atento a la oración de tu siervo. Le vuelve a traer esa humildad de decir: por favor, te ruego, te imploro esto. Y entonces viene la última parte de la oración de Nehemías. Y vemos ahí en los versículos de Nehemías, donde dice, versículo 11: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo
y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Ya que le dijo su petición, lo que él deseaba, que era la reconstrucción del pueblo, que era que volviera a juntar a su pueblo, ahora le dice: escucha mis palabras, y se lo vuelve a pedir con esa humildad, y le dice, pero no nada más sus palabras, o sea, no nada más dice, fíjate en lo que yo te estoy pidiendo, sino en todos aquellos que desean hacer tu voluntad. No nada más en lo que yo te estoy diciendo, sino en aquellos que yo sé que también están orando por Jerusalén. Eso es lo que le está diciendo Nehemías, y culmina o termina diciéndole a Dios: concede ahora el buen éxito a tu siervo. En esta oración le está diciendo Nehemías a Dios que le dé éxito a lo que él tenía ya planeado hacer, que era ir y hablar con el rey. Y le dice: dale gracia, dale un buen éxito a tu siervo. Y todavía le dice: y dale gracia delante de aquel varón. Entonces, que yo pueda hacer las cosas. Y también le pide por el rey, le dice: toca el corazón del rey, que yo pueda tener gracia ante los ojos de este hombre, ¿no? De Artajerjes. Y sabemos que esta oración que Nehemías hace no se queda solamente en palabras, porque Dios actuó. En el capítulo 2 va a ver la respuesta de Dios ante la oración de Nehemías. ¿Por qué? Porque Nehemías se presenta delante del rey, el rey lo ve con un rostro triste y entonces le pregunta: ¿qué es lo que te pasa? Y Nehemías le empieza a contar todo, ¿no? Es que fíjate que mi pueblo pasó esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y entonces el rey le dice: ay, no te preocupes, mira, ¿qué es lo que quieres? Ah, no, pues yo quiero ir y hacer esto. Y Nehemías le empieza a contar todo. Y entonces el rey le dice: ah, bueno, pues ve. Pero no se queda ahí, sino que le dice Nehemías: bueno, pues sí, pero nada más que necesito esto, esto y esto. Le empieza a decir todo lo que necesita y le dice: ay, no te preocupes, mira, te doy una cartita y tú pasas por todo el país con toda la cantidad de cosas que necesitas y que vas a llevar, y te vas a donde tú tienes que ir y haces lo que tienes que hacer. Entonces Dios toca el corazón del rey, porque nadie podía presentarse con una cara triste delante del rey y que el rey te escuchara y así como que: ay, a ver, ¿qué tienes? Pues no era tan fácil. Sin embargo, Dios toca el corazón de este hombre y empieza a trabajar con esa oración que Nehemías hizo en el capítulo 1. Y ahí vemos la respuesta. Usted puede leerlo en casa, no me voy a meter en ese capítulo porque si no, no acabamos. Pero vemos cómo la buena voluntad del rey hacia Nehemías es muy evidente en el capítulo 2 y cómo lo deja pasar por todo el territorio con un salvoconducto y con material y con un montón de cosas para que vaya y regrese Nehemías a la tierra de Jerusalén. Y bueno, le da madera, le da muchísimas cosas. Y cuando yo estaba leyendo toda esta parte o todo este capítulo, había varias preguntas que venían a mi cabeza y una de ellas es: cuando las situaciones difíciles vienen a nuestra vida, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Qué es lo primero que tú haces? ¿Qué es lo primero que yo hago? Yo más o menos dije algunas de las cosas que yo hago, pero quiero que pienses en qué es lo que haces tú cuando tienes una situación difícil. ¿Lloras? ¿Te vas a buscar no sé, al psicólogo? ¿Te vas a buscar al pastor? ¿Te vas a buscar no sé, a la policía, al presidente o a quien sea para que solucione tu problema? Vas y le cuentas a tu amiga: es que es mi amiga y si hemos sido amigas del dedo chiquito desde niñas. Y tenía una hermana que decía que tenía una amiga desde el kinder, y la hermana tenía como 60, 70 años y ella siempre decía, nombraba a esa amiga y decía que era su amiga desde el kinder. Y yo decía: ¿cómo pueden ser amigas desde el kinder? Pero realmente eran amigas desde el kinder y se seguían hablando por teléfono. Entonces, ¿qué haces? ¿Vas y le cuentas a esa amiga que conoces desde el kinder? ¿O vas y le cuentas a tu amigo? ¿Qué es lo que haces cuando vienen ese tipo de pruebas duras y difíciles? ¿O haces lo que hacía Nehemías?
que su confianza estaba puesta en Dios y que lo primero que hace es orar. Sí, es cierto, Nehemías va con el rey, pero antes de ir con el rey, ¿qué hace? Ora. Ora a aquel quien tiene la solución a todos sus problemas, que es Dios. Y le dice a Dios, esta es mi situación, esto es lo que está pasando, este es el dolor que tiene mi corazón. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Otra de las preguntas es, ¿cuál fue la actitud de Nehemías? ¿Era orgulloso? ¿Era religioso? No, judío. Y soy hijo de Abraham. Y soy descendiente de cualquier príncipe de la tribu de Israel, porque eso era muy importante para los israelitas, sus antepasados. Pero Nehemías tampoco hace eso. Nehemías se presenta delante de Dios con humildad, diciéndole, no soy nada delante de ti, tú eres un Dios grande, fuerte y temible, y yo solo soy un hombre pecador. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando oramos o cuando buscamos la presencia de Dios? Y otra de las preguntas que también son de las más fuertes que me hago es, ¿por qué Dios respaldó a Nehemías? ¿Por qué Dios tenía tanta misericordia con Nehemías y le abre las puertas del reino de Persia? ¿Alguno de ustedes ha visto la película de 300? Habla de ese imperio, del imperio persa. Eran fuertes, eran hombres de guerra, eran hombres despiadados, eran hombres que no conocían del temor de Dios ni de la misericordia para la gente. Mataban a los pueblos y a todo lo que estaba delante de ellos. Y sin embargo Dios le abre las puertas a Nehemías de ese reino. Y el rey le dice, llévate todo lo que quieras, ve y haz todo lo que tengas que hacer. Porque Dios le respondía así a Nehemías. ¿Cuál era ese secreto para que Dios le respondiera de esta manera a Nehemías? Y yo creo que de las cosas que te podían dar respuesta a esta pregunta es el Salmo 138:6, que dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. La humildad, para mí, la humildad de Nehemías fue la clave para que Dios pusiera sus ojos en él. Esa humildad de decirle, tú eres grande, yo no soy nada. Sin embargo, Nehemías era un hombre importante porque era el copero del rey. Pero él le dice, yo no soy nada delante de ti, soy un pecador. Y sabía Nehemías quién era Dios, y también tenía muy claro quién era él. Entonces yo creo que era de las cosas que más hacen respuesta a esta pregunta es la humildad de Nehemías, la humildad que él mostraba delante de la presencia de Dios. Así es que hoy yo quiero que pienses un poquito en qué es lo que tienes que reconstruir tú. Tienes que reconstruir tu vida, reconstruir tu casa, reconstruir tu familia, reconstruir, no sé, la relación con cualquier persona, tu papá, tu mamá, no sé. Tu esposo, tu hija, tu hijo, no lo sé. ¿Qué es lo que tienes que reconstruir en tu vida? ¿Cuál es esa parte que está metida en un problema en tu vida? Piensa en ella y también piensa en cómo vas a resolverla. Vas a resolverla yendo con tu amiga, yendo con un psicólogo, con un pastor. Y no estoy diciendo que esté mal ir con el psicólogo ni tampoco ir con el pastor. Para eso están, ¿verdad? Para escucharte, para ayudarte a drenar emociones. Está bien, no es malo ir con ellos, pero que no sean tu primer opción. Que no pienses que por el hecho de ir con el pastor o de ir a hablar con el psicólogo o de ir a hablar con tu amiga, eso es lo que va a traer una solución a tu vida, porque él me va a decir lo que tengo que hacer. No. Quien te va a decir lo que tienes que hacer es Dios. Quien va a arreglar la situación es Dios. Ellos solamente te van a ayudar a drenar esa emoción. ¿Cuál es la petición que tú tienes delante de Dios? Que se convierta tu hijo, que se convierta tu hija, tu familia,
tus hermanos, no sé. Sea cual sea la petición que tú tengas, preséntala delante de Dios con esa actitud que tenía Nehemías, con esa actitud de humildad, con esa actitud de reconocer quién es Dios y quién eres tú, para que tú puedas decirle: Señor, aquí está mi petición, aquí la dejo delante de ti y ahora voy a esperar tu respuesta. Y voy a esperar, y dice, leíamos Isaías, que Él te va a dar ¿qué? Las fuerzas hasta que venga la respuesta que Dios tiene preparada para ti. Así es que hoy esfuérzate en buscar a Dios con todo tu corazón, como lo hizo Nehemías, desde en la mañana, que sea lo primero. Dice el Salmo, dice, temprano yo, no, ese es el canto de Marcos Witt, pero el Salmo habla de que de mañana, de temprano tengo que buscarte, desde la primera hora del día tengo que presentar mi necesidad delante de Dios. Entonces, que ese, el día de hoy, sea el motivo de tu oración. Primero buscar a Dios con la humildad de Nehemías. Y ya si quieres seguir la estructura que tuvo Nehemías, hazlo. Adora a Dios, reconoce quién es Dios y dile tu petición. Y después actúa como lo hizo Nehemías, que después de orar, actuó. Que fue ir delante de la presencia de Dios, del rey, y decirle: esto es lo que necesito de ti. Porque lo principal ya se lo pedí a quien tenía que hacer, lo que era Dios. Entonces, espero que esta palabra pueda hacer un eco en tu corazón y que puedas pensar y meditar en ella y ponerla en práctica cada día de tu vida. Así es que espero de verdad que el Señor tome nuestro corazón y que lo haga más sensible como lo hizo con Nehemías, y que podamos buscar delante de la presencia, podamos buscar la presencia de Dios en nuestra vida.